17 de octubre. Relato Scalabrini Ortiz, 1947, en tierra sin nada, tierra de profetas. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas varadas, mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita y Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, brotaban de los pantanos de Gerli y Avellaneda, o descendían de las lomas de Zamora. Hermanados en el mismo grito y en la misma fe, iban el peón de campo de Cañuelas y el tornero de precisión, el fundidor y el mecánico de automóviles, el tejedor, la hilandera y el empleado de comercio. Era el subsuelo de la patria sublevado, era el cimiento básico de la nación que asomaba, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el substrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas, allí presentes en su primordialidad, sin relatos y sin disimulo. Era el sin nadie y el sin nada, en la multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos, aglutinados por el mismo estremecimiento y el mismo impulso, sostenidos por la misma verdad que una sola palabra traducía. En las cosas humanas el número tiene una grandeza particular por sí mismo. En ese fenómeno majestuoso a que asistía, el hombre aislado es nadie, apenas algo más que un atérido grano de sombra que a sí mismo se sostiene y que el implacable viento de las horas desparrama. Pero la multitud tiene un cuerpo y un ademán de siglos. Éramos briznas de la multitud. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en su espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Por inusitado ensalmo, junto a mí, yo mismo dentro, encarnando en una muchedumbre clamorosa de varios cientos de miles de almas, conglomeradas en un solo ser unívoco, aislado en sí mismo, rodeado por la animadversión de los soberbios de la fortuna, del poder y del saber, enriquecido por las delegaciones impalpables del trabajo de las selvas, de los cañaverales, de las praderas, amalgamando designios adversarios, traduciendo en la firme línea de su voz conjunta su voluntad de grandeza, entrelazando en una sola aspiración simplificada la multivariedad de aspiraciones individuales, o consumiendo en la misma llama los cansancios y los desalientos personales. El espíritu de la tierra se erguía vibrando sobre la plaza de nuestras libertades, pleno en la confirmación de su existencia. La sustancia del pueblo argentino, su quintasia de rudimentarismo, estaba allí presente, afirmando su derecho a implantar para sí mismo la visión del mundo que le dicta su espíritu desnudo de tradiciones, de orgullos sanguíneos, de vanidades sociales, familiares o intelectuales. Estaba allí desnudo y solo, como la chispa de un suspiro, hijo transitorio de la tierra, capaz de luminosa eternidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a todos, todas y todes. Estamos viviendo un momento excepcional. Básicamente atravesamos una pandemia que lleva miles de muertos en nuestro país y es necesario seguir cuidándonos. Y hay que decirlo, es un tanto incómodo para los peronistas, que siempre nos gusta y disfrutamos de juntarnos, compartir con el otro y celebrar. Hay que buscar algunas alternativas. Por eso, este año las celebraciones del 17 de octubre, el Día de la Lealtad, serán de forma virtual. Desde cualquier dispositivo electrónico, ya sea computadora, celular, tablet, Smart TV, podés conectarte y ser parte y no es necesario bajar ninguna aplicación. Simplemente entrar a 75octubres.ar y seguir las instrucciones. Cuando pensamos en realizar este podcast, pensamos en la importancia y la necesidad de dialogar con nuestra historia. Poder pensarnos, reconocernos parte de una tradición política y que eso signifique un aporte que de alguna forma alumbre la actualidad.
Desde el espacio Más Patria Santa Isabel, que conduce a nivel nacional y provincial la senadora María de los Ángeles Agnún, queremos presentarles este ciclo de podcasts peronistas que buscan revivir desde el punto de vista histórico, pero también desde el amor, este hecho fundamental que marcó el ingreso a las calles del pueblo trabajador. Se cumplen 75 años de aquel 17 de octubre, en el que la lealtad se convirtió en uno de los principios básicos que sustenta las convicciones de un movimiento que sigue para algunos insoportablemente vivo, pero para otros, para nosotros y nosotras, orgullosamente constante, vigente y que no dejará de existir, porque la lealtad es hacia las ideas, esas que desean una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Sabemos que el 17 de octubre es el día más celebrado por todos los que somos peronistas, es el día de la lealtad, un día donde generalmente estamos más felices, más orgullosos. También es un día, obviamente, donde no faltan los que se creen originales haciendo chistes sobre traiciones, todas esas cosas, pero bueno. La lealtad termina siendo a Perón, como dice Perón en Conducción Política, la lealtad es a dos puntas, es del conductor al pueblo y del pueblo al conductor. Antes de llegar a esa semana de octubre de 1945, podemos hacer un breve repaso. En junio de 1943 se produce un golpe de Estado en nuestro país por parte de militares nacionalistas que marca el fin de la década infame. En este nuevo gobierno, el coronel Perón se hará cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. A partir de este momento comienza una construcción de una relación fuerte con el movimiento obrero. Desde ese lugar fueron posibles una serie de reformas en legislación laboral, como la creación de tribunales de trabajo, vacaciones pagas, aguinaldo. 1945 es un año vertiginoso. En mayo llega un nuevo embajador norteamericano que encabeza la oposición al gobierno, Braden, y este año es de muchísima polarización. El polo opositor busca la derogación de las últimas reformas laborales y conquistas laborales de la Secretaría de Trabajo. En junio la oposición publica el Manifiesto de Comercio y la Industria, donde unas 300 organizaciones que tenían a la cabeza la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de Comercio cuestionan la política laboral. ¿Y qué pasó? Bueno, frente a esto, el 12 de junio la CGT y la Comisión de Unidad Sindical realizan una concentración en defensa de las mejoras obtenidas. La primera vez que la oposición aparece unida fue en una manifestación a mediados de septiembre convocada por la Constitución y la Libertad. La Unión Cívica Radical, socialismo, el comunismo, los demócratas progresistas, todos ellos que luego forman la Unión Democrática. Y es interesante un punto que plantea Félix Luna en su libro El 45, porque dice que los primeros en hablar de peronismo fueron ellos, los opositores, en este momento. Y llegamos a los primeros días de octubre, donde la oposición encuentra rápidamente eco de sus demandas en las filas militares y en la guarnición de Campo de Mayo, y es un momento donde, además de ser secretario de Trabajo y Previsión, Perón, desde ya 1944, es vicepresidente y ministro de Guerra. Cronología de la semana del 17 de octubre. 9 de octubre. Un día después del cumpleaños número 50 de Perón, el general Ábalos le exige la renuncia a todos sus cargos y Perón renuncia. 10 de octubre. Perón realiza un discurso de despedida. Se dirige a una multitud de personas que coreaban su nombre. Es un gran discurso que se transmite por Radio Nacional. 12 de octubre. El gobierno de Farrell está en un momento turbulento. En la Plaza de Mayo, un mitin antiperonista exige su renuncia y que le transfiera el poder a la Corte Suprema. 13 de octubre. Perón es detenido y trasladado a la isla Martín García. La noticia comienza rápidamente a circular, provocando un acercamiento entre distintos dirigentes obreros. 14 de octubre. La noticia da lugar a un acercamiento entre distintos dirigentes obreros y se suceden innumerables reuniones con el fin de decidir qué actitud adoptar frente a esta emergencia. Ese día, Perón le escribe una carta a Evita. Mi adorable tesoro, solo cuando estamos apartados de quienes amamos, sabemos cuánto les amamos. Desde que te dejé ahí, con el mayor dolor que se pueda imaginar, no he podido sosegar mi desdichado corazón. Ahora sé cuánto te amo y que no puedo vivir sin ti. Esta inmensa soledad está llena de tu presencia. Tan pronto salgamos de aquí, nos casaremos y nos iremos a vivir en paz a cualquier sitio. No pierdas los nervios ni descuides tu salud en mi ausencia hasta que vuelva. Estaría más tranquilo si supiera que no corres peligro y estás bien. Dile por favor a Mercante
que hable con Farrell para saber si autorizan que nos vayamos a Chubut. Creo también que deberías poner en marcha algún tipo de papeleo legal. Ten mucha calma, Massa te informará de cómo va todo. Haré lo posible por regresar a Buenos Aires. Amor mío, tengo en mi cuarto aquellas pequeñas fotos tuyas y las contemplo todos los días con los ojos húmedos. Que no te pase nada o de lo contrario mi vida habrá acabado. Cuídate mucho y no te preocupes por mí, pero quiéreme mucho porque necesito tu amor más que nunca. Escribiré un libro sobre todo esto. Lo malo de este tiempo y especialmente de este país es la existencia de tantos idiotas. Y como sabes, un idiota es peor que un canalla. Bueno, mi vida, me gustaría seguir escribiendo todo el día, pero Massa te contará más de lo que yo te pueda decir. La lancha llegará dentro de media hora. Mis últimas palabras en esta carta serán para pedirte calma. Muchos, muchísimos besos a mi queridísima Chinita. 15 de octubre. La FOTIA declaró en Tucumán una huelga general y esa misma noche hicieron lo mismo varios sindicatos de Rosario, exigiendo la libertad de Perón. Hubo manifestaciones en varios lugares del Gran Buenos Aires. 16 de octubre. La CGT convoca un paro general para el 18. Este punto es relevante para el sociólogo Juan Carlos Torre, porque considera que, como los momentos previos de la movilización estuvieron a cargo de varios sindicatos, federados y autónomos, que fueron actuando como una dirección alternativa a la CGT, la declaración de huelga les dio un impulso para pasar a la acción a esos sindicatos que ya se encontraban en alerta. En la madrugada del 17 de octubre de 1945, alegando problemas de salud, Perón es trasladado al hospital militar. En ese momento comienzan las movilizaciones, no solo en Buenos Aires, sino también que se dan en distintos puntos del país, como por ejemplo en Rosario. Muchos trabajadores no ingresaban a trabajar y entonces se ponían a recorrer distintos establecimientos, convocando a marchar, y estas acciones estaban apenas coordenadas por algunos dirigentes que fueron los que participaron en las reuniones de la semana previa. Un hecho muy relevante fue que la policía levanta el puente del Riachuelo y muchos trabajadores cruzan igual. Ese día el centro de Buenos Aires se vio invadido por una multitud. El subsuelo de la patria sublevada. Miles de obreros que provenían de la periferia de la ciudad irrumpían en el espacio público exigiendo la liberación de Perón, gritando su nombre. Como señala Grimson, estos nuevos rostros y cuerpos, antes invisibilizados, irrumpen y crean historia, crean su propia historia. Y acá también radica el gran impacto que tuvo la fecha, porque fue un quiebre. Se hacen presentes en multitud otros rostros en la elitista y elegante Buenos Aires, otros rostros, otras identidades que clamaban por alguien que reconocían como líder. Los que fueron calificados como negros, grasas, descamisados, cabecitas negras, o como dijo un dirigente de la época, el aluvión zoológico. Y ese día también sucede la foto que marca la mística de este momento fundacional. Las patas en la fuente. Un gesto que inaugura una etapa nueva en el país. Después de las 11 de la noche, luego de negociaciones, Perón sale al balcón a encontrarse con los trabajadores. Hay una redefinición en esa relación. Se convierte en su líder popular. ¡Trabajador! ¿Qué consecuencias inmediatas tuvo? Bueno, la liberación de Perón y el llamado a elecciones que se llevaron a cabo el 24 de febrero de 1946, donde la fórmula Perón-Quijano ganó con casi un 53% de los votos frente a la Unión Democrática y sus candidatos Tamborini y Mosca. Quijano, el vicepresidente de Perón, pertenecía a la Junta Nacional Renovadora de la Unión Cívica Radical, que junto con el Partido Laborista, que se fundó una semana después del 17 de octubre, y el Partido Independiente forman una alianza. Entonces, ¿qué sucedió el 17 de octubre? Podemos decir que una multitud de trabajadores irrumpe en la vida política argentina, marcando un antes y un después y dando lugar al nacimiento del peronismo.
¿Por qué hablar que marcó un antes y un después? Bueno, porque fue un punto de inflexión. Ese día cambió la Argentina. Es el acontecimiento fundacional del peronismo y a partir de este momento la vida política del país, nuestra vida política en general, comenzó a gravitar en torno al peronismo hasta el día de hoy. Es interesante repasar los distintos discursos que dio Perón en los sucesivos actos del festejo del 17 de octubre. En el primer aniversario de la fecha se lo definió al día como un día de la ciudadanía y del pueblo, pero no de una parte del pueblo, sino de todo el pueblo auténticamente criollo. En este discurso, Perón desliza incluso la iniciativa de crear un monumento al descamisado en la Plaza de Mayo, que marque el inicio de la primera etapa donde el pueblo, por primera vez, tomó en sus manos el destino de la nación. Y desde entonces el acto toma otro grosor. Comienza a ser convocado y organizado por la CGT, Evita da su propio discurso, suena la marcha peronista, los dirigentes de la CGT también dan sus discursos, se entregan condecoraciones. En 1948, Perón en su discurso ya habla de Día de la Lealtad. Y al final de todos estos discursos que da Perón siempre el 17 de octubre, hay un momento donde leen un decreto que anuncia el feriado para el día siguiente, porque se proponía que ese día sea un día de fiesta y celebración popular. Ya el 17 de octubre era feriado. Entonces, acá la famosa consigna, mañana San Perón, que trabaje el patrón. Las 20 verdades peronistas son presentadas frente al pueblo un 17 de octubre de 1950. Ese día también se inaugura la sede de la CGT en Azopardo de Independencia. A partir del año siguiente, el acto gira en torno a la figura central de Evita. Y el feriado del 18 es llamado Santa Evita. La primera transmisión por televisión en nuestro país tuvo lugar ese día. Luego del paso a la inmortalidad de la jefa espiritual de la nación, el acto es todo para ella. Hubo un toque de silencio, se entonó el himno nacional y esta vez la marcha Evita Capitana. Reprodujeron por altavoz el último discurso que había pronunciado Evita el pasado 1 de mayo y en ese momento la multitud se sumió en un silencio absoluto. Ese diálogo que se daba todos los 17 entre Perón y el pueblo, a partir de 1955, se rompe. Todo intento de conmemoración del día va a ser tomado como una perturbación al orden público, pero esporádicamente no dejan de suceder hechos en protesta contra esta medida. Y bueno, en 1958, año que a partir del decreto 4161 se proscribe al peronismo y todo lo que tenga que ver con él, la situación se vuelve muy dura. Hay algunas manifestaciones violentas que son reprimidas fuertemente. 18 años de proscripción, el Día de la Lealtad Peronista, Día de la Resistencia. No fue fácil. Perón en 1954 dijo: el pueblo ha llamado a este día 17 de octubre, el Día de la Lealtad. Y yo quiero también llamarlo el día de mi inquebrantable lealtad al pueblo. Porque la lealtad es a dos puntas. Bueno, después de todo lo que hablamos en este podcast, para ustedes, ¿qué significa entonces la lealtad peronista? Para vos, Igor. Para mí es difícil ponerlo en palabras. La lealtad me hace acordar a estar con mis compañeros, amigos, en las buenas y en las malas. Me acuerdo que desde chico, cuando mi abuela me llevaba a la unidad básica y veía todo ese grupo de gente ahí felices, con un choripán en la mano, me di cuenta que ese era mi lugar. Como que me sentía yo ahí, me sentía libre. Así que creo que eso es la lealtad. Para vos, Lucía. Lealtad significa reivindicar nuestra tradición política, nuestras ideas fundacionales, sostenerlas, tenerlas presente, pero también creo que hoy implica entender que el peronismo tiene una potencia arrolladora que lo mantiene vivo, y eso es
la incorporación de nuevas demandas que quizás no se encuentran representadas, pero el peronismo las agrupa, las suma, las incluye, y eso le da vitalidad al movimiento. Para vos, Joaquín, Para mí, la lealtad peronista significa estar, significa bancar, aunque muchas veces la gente que está alrededor te diga que no, que está mal, o quiera torcer tu voluntad, tu fuerza y tus convicciones. Y tratar de estar ahí y de seguir bancando, aunque muchas veces la realidad no sea la que a uno le gusta, pero no darse por vencido y seguir bancando y apoyando lo que uno cree que está bien y lo que uno siente que es por ahí. ¿Y para vos, Pauli? la lealtad peronista para mí es reconocer que el peronismo le dio las oportunidades y derechos a mis abuelos y también a las generaciones posteriores, incluida la mía y las próximas. Soy leal al movimiento por mi propia historia familiar, pero principalmente por convicción. Soy leal a las ideas, a Perón, a Evita y a los contemporáneos, Néstor, Cristina y Alberto. Gracias por haber llegado hasta acá. Si te gustó, compartilo. Claro que te esperamos en el próximo podcast.